Buenas tardes. En este video les voy a dejar cómo comunicar nuestro microcontrolador con una red Wi-Fi. Vamos a ver dos métodos. Uno de ellos es configurándolo como un access point y el otro sería configurarlo como estación. En el modo de access point, hagan de cuenta que el que va a generar la red como tal, pues es el módulo. En este caso el ESP32 o el 8266. Mientras que en el modo de estación es el módulo quien se va a conectar, en este caso, a cualquier access point. Tiene múltiples aplicaciones esto que vamos a ver. Aquí en este video nos vamos a centrar específicamente en cómo realizar las conexiones de estación y de access point. En el siguiente video ya les estaría mostrando cómo trabajar este método, esta manera de conectarnos al internet, ya que, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, podemos realizar una conexión o podemos habilitar un access point en un ESP, por ejemplo, en un ESP32, y conectarnos en modo de estación desde un ESP8266, por ejemplo. Y a su vez, como ya van a estar conectados los dos dispositivos, pues transferir información entre ellos dos utilizando sockets, que posteriormente vamos a ver. Adicionalmente también, pues hay otras redes de comunicación que se prestan para en las cuestiones inalámbricas, como en el caso del Wi-Fi. Como por ejemplo TCP, pudiéramos utilizar IP, Modbus y otros protocolos inalámbricos que existen por ahí en el internet. Muy bien. Cuando empecemos a trabajar esto, pues básicamente, como ya se los mencioné, hay dos maneras. Vamos a empezar con la primera. Y la que les va a permitir, pues de cierta manera, conectarse a internet. En este caso, igual que siempre, que todo el resto de videos que les he colocado, pues vamos a tener las típicas referencias a la página de MicroPython. Entonces, si nos vamos a MicroPython, tendríamos estas tres referencias, las vamos a comentar así de manera general. Por ejemplo, para el ESP8266, vemos que hay que importar el network, hay que configurarlo, por ejemplo, como estación, hay que activar la estación o la interfaz, podemos utilizar el método .scan para saber cuántas redes existen a nuestro alrededor. Podemos utilizar el método .disconnect para verificar si estamos conectados o no. Para conectarnos a una red en específico, utilizamos el .connect y dentro de los paréntesis, o sea, en el argumento, introducimos el nombre de la red y el password de la misma. Podemos configurar u obtener, en este caso, la configuración MAC. A su vez, también podemos conocer parámetros de la interfase, por ejemplo, qué IP me asignó, cuál es el netmask, o sea, la máscara de red, el gateway o la dirección DNS. Podemos también configurarlo como access point. Lo único que cambiaría, si ustedes se dan cuenta, es el STAIF a AP-IF. Activarla y colocarle el nombre del dispositivo que se va a colocar en red, o sea, cómo le vamos a poner. Aquí me dan un método, una función programada para hacer la conexión de una manera más rápida y sencilla. Esto funciona para cualquiera, ya sea para el ESP32 o para el ESP8266, como en este caso. Si nos vamos a la referencia del ESP32, misma historia, miren aquí exactamente lo mismo, nada más que aquí, por ejemplo, puedo indicarle otros parámetros adicionales, como por ejemplo el número máximo de clientes que se van a conectar a ese access point. Y de la misma manera puedo crear una función para realizar las conexiones. Si nos vamos al apartado de WLAN, o sea, de la conexión inalámbrica, pues vemos que en este caso nos vamos a ir al constructor, vemos cómo hay que realizar el procedimiento de apertura de una red inalámbrica. En este caso podemos generarla mediante el network.sta.if, que sería la estación, o mediante el access point, que sería ap-if. ¿Ok? En este caso tenemos métodos que si está activo o no. Obviamente aquí
cuando dejemos de usar nuestro dispositivo, nuestro método inalámbrico, hay que darle punto active false, por ejemplo, para que me deshabilite la interfaz LAN. ¿Okay? Si quiero conectar, pues aquí lo vemos, que el SDI, que el password. Si quiero desconectar, bueno, pues punto disconnect. Si quiero escanear la red, punto scan. Y aquí me dan varias cuestiones de, por ejemplo, voy a recibir lo siguiente: SSDI, BSSDI, Channel, RCI, Automod y Hidden. Entonces, básicamente sería el nombre de la red en bits, el canal, el RSSI, que sería la potencia de la red, el modo de autentificación y si está oculta o no. Entonces, el modo de autenticación, vean que me va a arrojar un valor en específico dependiendo de, en este caso, la clave, el cifrado como tal. Y el modo de ocultación, pues me va a arrojar un 0 si está visible o un 1 si está oculta. Podemos obtener algunos parámetros de la red WLAN, tal cual lo vemos aquí, si hay o no conexión, si está la conexión en proceso, si está fallido debido al password incorrecto, debido a que el access point no está, debido a otros problemas, o si la conexión es exitosa. Si llamamos el método, por ejemplo, .disconnect, pues aquí me va a regresar, si estamos en modo de estación, me regresa un verdadero si está conectado al access point. Y si tiene una IP válida, y si está en modo access point, me va a regresar si alguna estación está conectada. O en su defecto, me regresará un false si no hay conexión. El ifconf me va a regresar, por ejemplo, esto que vemos nosotros aquí, que ya viene la parte de la red, del subnet, del gateway o del DNS. Lo mismo para el resto de métodos, básicamente es similar, puras configuraciones de red. Vamos a minimizar esto y vamos a empezar con el primero, que es el modo de estación. Entonces, para configurar el modo de estación, pues básicamente habría que indicarle que primero vamos a importar el módulo network. En este caso le importé el time porque vamos a hacer un experimento ahorita. El LAN igual a network.LAN, network.hasta IF, pues ya sabemos que corresponde a que vamos a crear una interfaz de estación. Hay que activar esa interfaz. ¿Okay? Por ejemplo, si queremos escanear las redes, pues utilizamos el LAN.scan y esto me va a dar una lista. O sea, me va a dar algo así como esto, miren. De aquí hasta acá. Básicamente, esto que está aquí, desde mi punto de vista y aquí pues cada quien, es inleíble. O sea, no se entiende tal cual viene. Y lo que hago yo normalmente cuando trabajo con listas es imprimir cada uno de esos elementos en un renglón. Esto lo podemos hacer con este apartado que tenemos aquí. Por cada elemento en L, imprime I. Esto lo vemos mucho en programación avanzada, en la parte, en la lista de OPP que ya previamente se las he mencionado y se las he colocado. Se van en este caso, el video donde hablamos de listas y aquí les explico en ese video el por qué podemos imprimir elementos de una lista en renglones separados utilizando esta metodología. Muy bien. En este caso, yo habilité una red desde mi computadora. Aquí lo vemos. Aquí ya está habilitado. Le puse esta VH Legend y la contraseña del 1 al 8. Aquí ya me dice que ya está un dispositivo conectado. Entonces, hago un flip para que me dé un poco de tiempo y que me pueda decir si efectivamente está conectado o no. Y ya me dé los parámetros de esa interfaz. Bueno. Básicamente esto es lo que hice. Ahora, en la línea 23 ya me va a dar la lista, en este caso, en cada uno de los elementos en un renglón, tal cual lo vemos aquí. Tenemos una red Infinitum 7A, 7D, por ejemplo, que es el nombre, tal cual. El nombre, en este caso, en bytes, este 1 corresponde al canal. Este -85 corresponde a los decibeles del RSSI.
El modo de autentificación corresponde al 3, por lo tanto estamos hablando que tiene un WPA2 PSK. Y el 0 corresponde a que está oculto. Vamos a irnos con la siguiente, misma historia. La siguiente sería misma historia, que es la red a la cual estamos conectados. Vean que en este caso tiene el canal 5, menos 38 decibeles, 3 y 0. Entonces, si me vengo para acá, bueno, pues no viene en este caso, no tenemos el método de descifrado de la contraseña, pero basándonos en lo que vemos aquí, dice que es el 5, perdón, el 3 sería obviamente WPA2 PSK y el canal pues el 5. Tampoco lo vemos por aquí, pero recuerden que normalmente cuando creamos una nueva conexión de red, se agarra el canal en el cual hay menos tráfico. Básicamente por eso tenemos el 5 y el menos 38, porque pues obviamente estamos muchísimo más cerca de esta red. Porque está en mi computadora y pues aquí estamos por un lado. Aquí tenemos otra. En este caso vemos que no tiene nombre, miren. No tiene nombre como tal porque si ustedes se dan cuenta en el último parámetro nos dice 1. Por lo tanto el parámetro de la ocultación está activo, significa que esta red está oculta. Al igual la red que tenemos abajo, miren. Entonces aquí ¿qué es lo que podemos decir? Que tenemos dos redes ocultas. Si tú te vas aquí y abres en este caso las conexiones, por ejemplo mi red, esta que tenemos aquí en la parte superior, es una red oculta. Eso significa que debería de ser una de estas dos. ¿Cuál va a ser? Pues en este caso podemos suponer, y aquí me puedo equivocar, podemos suponer que va a ser la red que tenga una mayor potencia. ¿Ok? Puesto que está más cerca de donde yo estoy. Obviamente esto va a variar en función de las distancias, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando y la red oculta está aquí al lado de la casa y mi modem está a lo mejor al otro cuarto, no sé. Entonces ahí va a variar en función de la distancia. Aquí tenemos otras dos redes y como ustedes pueden observar, estas dos redes se encuentran muchísimo más lejos, puesto que están en menos 90 y menos 92 y ni se diga esta que tenemos aquí abajo. Una vez que nosotros ya nos hayamos conectado a nuestro dispositivo, a nuestra red como tal, pues ya me va a arrojar un true porque ya estoy conectado. Aquí está LAN.disconnect, true. Y me va a arrojar en este caso pues la configuración de red. Por ejemplo, qué IP se me asignó. En este caso, recuerden que el segundo parámetro corresponde al netmask, a la máscara de subred. Luego el siguiente parámetro corresponde al gateway y finalmente tenemos la dirección DNS. Muy bien, ¿qué pasaría si yo me quiero desconectar de esa red? Pues simple y sencillamente escribo LAN.disconnect. Entonces disconnect, le doy enter y listo, ya me desconecté de esa red. Ahora, le voy a dar un poquito de tiempo. Si voy y genero de nueva cuenta el LAN.isconnect, me debería arrojar un false si ya está desconectado. Si sigue conectado por X o Y razones, me va a arrojar un true. Vean que aquí ya me arrojó false. Significa entonces que ya estoy desconectado de la red JVH-Legion, contraseña 1 al 8. Entonces, si me vengo para acá, en teoría no debería de haber dispositivos conectados. Y efectivamente lo estamos viendo. Minimizo. Si me quiero conectar, voy a mandar a llamar la función que venía ahí en la documentación. Aquí yo la edité, por ejemplo, le puse el nombre, o sea, para no estarla escribiendo constantemente los argumentos de la función, dejé dos nombres definidos. Esto también lo pueden ver en la lista de OPP, en el video donde hablo acerca de las funciones en Python. Ahí vemos cómo hacerle para que una función tenga parámetros definidos por defecto. En este caso, tenemos dos parámetros definidos. Yo puedo cambiar este argumento nombre y este argumento contra y va a sustituir los parámetros por default, que sería este, JVH-Legion, y sería esto del 1 al 8. Vengo para acá, hago el doConnect. Como no voy a introducir argumentos, los va a tomar por defecto. Le doy enter y vean que aquí me dice conectando a la red. Y en este caso, al parecer ya está conectado. Voy a verificar. Efectivamente, ya tenemos conexión. Me arrojó la IP.109. Voy a verificar
Si efectivamente tenemos esa configuración, aquí por ejemplo, me faltó así, vamos a ver si lo hace completo. Vamos a volverlo a ejecutar esto para que me dé, en este caso, el parámetro ya por default. Ok, me voy a desconectar, voy a hacer lo mismo ahorita, me desconecto, run.disconnect, enter, run.disconnect, para ver si ya me desconecté. Pues, ya está desconectado, perdón. Ahora voy a hacer la conexión con el DoConnect. Los parámetros están por default, le doy enter, conectando a la red. Y ahí ya vemos que efectivamente hay conexión y sí vemos que es el punto 109 que corresponde a esta dirección de este dispositivo. Muy bien, pues así es entonces como ustedes se pueden conectar a una red. Recuerden, esto yo no lo programé, esto venía ahí en la documentación. Yo lo único que hice fue editar los argumentos de esa función para tener que estar constantemente escribiendo los valores. Y es así como ustedes pueden generar una estación y que esa estación se conecte hacia una red. Vamos a ver ahora cómo realizar la conexión como si fuera un AP, o sea, un access point. Si se dan cuenta, básicamente es la misma historia. De hecho, aquí ni siquiera ocupamos es la misma historia. Tenemos aquí que importar el network. En este caso, definimos el constructor de AP.network, network APIF. Recuerden, APIF significa que es access point. Y si observamos nosotros en el primero, era STAIF. Por lo tanto, la estación. Activamos ese AP, ese access point, le definimos un nombre, en este caso, como lo voy a ejecutar en el ESP32, ya que, pues obviamente tiene más potencia y tiene más funciones que me permiten a lo mejor generar un access point y que no haya tanto detalle o tantos problemas cuando le vaya a crear los sockets. Entonces, definimos el nombre, definimos el método de autentificación de nueva cuenta. Recuerden que este 3 corresponderá entonces al nivel de autentificación. Si nos vamos para acá y nos vamos en este caso, al punto config, vemos que el punto config tiene diferentes valores, miren. Y que en este caso, el modo de autentificación dice que es lo mismo que tendríamos aquí. O sea, si colocamos el 3, estamos hablando que sería el WPA2, perdón, .SPSK. Que es exactamente lo que dice aquí. Ahora, vamos a configurar el canal por default. En este caso, le podemos colocar el 10 o podemos asignar el 5, el 1, el que sea. Si no mal recuerdo, los canales del Wi-Fi van del 1 al 12. Googleen, si no mal recuerdo. Y en la siguiente línea de código vamos a especificar el número de clientes máximo, o sea, cuántos usuarios pueden conectarse a este access point para no saturarlo. Pueden ser 10, 5, 20, los que sean. Si no mal recuerdo, en el Wi-Fi se permiten 32 nada más, como máximo. Y finalmente, si en este caso la red va a estar oculta o no. Entonces, le voy a dar a ejecutar y vean que cuando yo le doy a ejecutar, aquí ya me va a aparecer esa nueva red. Aquí lo vemos, ESP32AP. Entonces, si yo veo red, lo primero que lo y se me hace que ya trae la contraseña. Bueno, aquí lo veríamos. Entonces, una vez que yo me conecte a esta nueva red, pues aquí podría ver si tengo usuarios conectados. Recuerden, en este caso sería ap.isconnect. Y vemos que sí, efectivamente hay un usuario conectado. Me arroja. Porque yo aquí probablemente ya se haya conectado. Miren, ahí está. ASP32-AP desconectado. Muy bien. ¿Cómo podríamos ver algunas opciones? Recuerden, aquí en el Windows nos vamos a cuál sería el CMR, la barra de comandos, el sistema y el básico ipconfig. Ipconfig.
Damos Enter y vemos que efectivamente me arroja una dirección de este dispositivo. Y aquí lo vemos. La nueva dirección sería 192.168.4.2. Ok, esa sería la dirección que me está arrojando y el dispositivo pues tiene una dirección de 192.168.4.1. Pudiéramos aquí probar el resto de métodos que tenemos por acá. Por ejemplo, el ifconfig. A ver qué es lo que me va a dar. En dado caso de que se pueda utilizar con la cuestión de del access point. Vamos a ver. Coloco aquí el ifconfig. Bueno, sería aquí p. Punto, y aquí tengo los métodos que me dicen, miren, ifconfig. Vamos a ver, le doy enter y efectivamente vemos aquí que tenemos 192.168.4.1 que corresponde a en la puerta de enlace predeterminada, porque recuerden que ahora ese es el access point y el dispositivo tiene el 4.2. Entonces, pues obviamente aquí no lo veríamos porque no está conectado hacia ese dispositivo. Muy bien, pues así es entonces como ustedes pueden visualizar, pueden ver si hay dispositivos conectados, qué dirección se les asignó y en función de eso pues ya hacer otras cosas. Muy bien. Aquí por ejemplo también pudiéramos ver el estado, bueno pues ya sería con el modo de estación. Bueno, ya el resto pues funcionarían con el modo de estación. Y ya finalmente lo que tendría que hacer ustedes es ap. Por ejemplo, disconnect para que se desconecten todos los dispositivos. Bueno, en este caso, como no hay dispositivos, como no es una estación, perdón, no me puedo desconectar. Lo que sí puedo hacer es deshabilitarla. En este caso, active, indico que es false. Y aquí ya la desactivo. Por lo tanto, en el momento determinado, cuando esta se llegue a desactivar, debería de darse de esta red. Aquí tarda un poco, ¿no? Entre que yo le doy false y que realmente lo apaga por completo. Vamos a ver un rato más, a ver si ya deja de aparecer. Ahí está, ya no aparece. ¿Qué significa? Que ya completamente está apagada. Entonces, así es como ustedes pueden conectar el dispositivo a la red y crear un access point para que en posteriores prácticas o en posteriores lugares donde lo vayan a ocupar, pues sepan cómo interactuar con el internet aquí. Ahora, ventajas de utilizar el net. Me voy a adelantar un poco. Aquí podemos utilizar los sockets. Podemos utilizar los sockets, los cuales hacen referencia en este caso, a la comunicación entre dos dispositivos. Okay. Aquí lo vemos. Puedo incluso, miren, ingresar a un apartado de una página web y modificar ciertos parámetros, o bien, algo importante que tiene este módulo, el ESP32, por ejemplo, es que yo puedo generar una página HTML aquí en el access point, y cuando un usuario venga y se conecte a esta dirección, en este caso era la 192.1, sería esto, a esta dirección, se visualice algo ahí en esa página web. Ok, eso ya se lo dejaría a ustedes. Aquí nos vamos a centrar en los sockets. Posteriormente vamos a trabajar un poco con los TCP, IP, y veríamos si nos podemos ver de una vez el Modbus. Vamos a trabajar también a lo mejor con OPC, servidores OPC Server. Bueno, ya eso dependiendo del tiempo que nos alcance. Y ya finalmente esto sería muy útil si ustedes se van a las redes inalámbricas ya del Internet de las cosas y todo eso, y pues crean aquí un servidor, y ya ese servidor pues va a tener a lo mejor lectura de sensores, y tú donde estés vas y te conectas a ese módulo y ya pues podrías ver el valor de esos sensores desde cualquier parte del mundo. ¿Ok?
Bueno, pues básicamente para eso nos sirve. Voy a terminar la grabación de este video para que no sea tan larga y ya en el siguiente video les voy a explicar sobre los sockets.